Bueno, mirad estas imágenes. Más allá de lo hermoso, lo sorprendente, lo imposible, de lo que se pueda ver en ellas, hay algo que es un elemento diferenciador entre unas y otras, y es la composición. Componer es colocar los elementos en el campo visual, eso es componer. O sea, todo el mundo cuando está haciendo algo, dibujando algo, pintando algo, está componiendo. Eh, en un cuadro, una pintura, una fotografía o una viñeta, siempre las cosas están dispuestas de una manera o de otra por alguna razón. A veces esa razón es consciente, conscientemente un señor conoce las reglas de la composición y las utiliza, pero la mayoría de las veces es intuitiva, es inconsciente. Nosotros vamos colocando las cosas hasta que vemos que estamos queda como nos apetece, digamos, ¿no? No sabríamos la mayoría de las veces decir por qué, pero eso es lo que quisiéramos transmitir. Y luego a posteriori llegan unos señores, ven aquello y dicen, hombre, este señor compuso de esta manera porque quería transmitir, qué sé yo, tristeza, alegría o lo que sea, ¿no? Y entonces le venía bien esto. Entonces el que lo hizo dice, vale, pues de acuerdo. Pero el que se utilicen la mayoría de las veces de una forma intuitiva no quiere decir que no haya unas reglas de composición y que no haya que tener en cuenta que eso está funcionando y por qué funciona, ¿no? Entonces, eh, en la mayoría de los casos la manera de componer es parte del mensaje, ¿no? Porque en nosotros produce sensaciones. Vamos a ver un ejemplo con una sencilla cuestión de equilibrios, ¿no? Nosotros tenemos aquí una composición equilibrada, ¿no? Eh, pero de repente cogemos algunos de los elementos y los descuadramos, los sacamos ligeramente de esa situación de equilibrio que tiene, ¿no? De composición compensada. Y nos da como mal rollo, ¿no? Porque orgánicamente nosotros necesitamos que las cosas estén o claramente ordenadas o claramente desordenadas, o que estén colocadas de una forma equilibrada o de una forma claramente desequilibrada. Entonces tendemos a resolverla o deseamos resolverla de alguna manera. Aquí en esta otra imagen la vemos pues desordenada y decimos, vale, pues de acuerdo, la cosa se decantó por el desorden. Pero esa situación intermedia, indefinida, nos ha generado una tensión, ¿no? Pasa algo parecido con esta balanza, vamos a llamarle, ¿no? Nosotros sabemos que existe la ley de la gravedad y que debería estar actuando en esos objetos de la izquierda haciendo que se desequilibre la balanza. El hecho de que no se desequilibra nos genera un conflicto. Y a ese conflicto, esa sensación de desazón, de mal rollo, de decir, hombre, tendría que caerse, se le llama tensión. Eso es una tensión, ¿vale? Una tensión visual que hace que nos despierta y nos hace estar pendientes de lo que estamos viendo a nivel compositivo, ¿no? Para resolver esa tensión habría que o desequilibrar o equilibrar la balanza, colocar los dos pesos igual uno a cada lado, o si no, que ceda definitivamente a la gravedad y se vaya todo al garete, ¿no? Entonces vemos que el peso visual, que nosotros tenemos una noción del peso visual porque tenemos una experiencia en la realidad con los pesos y sabemos cómo funcionan, está inconscientemente operando en todas las composiciones visuales, ¿no? Aquí tenemos unos pesos pesados, pero si los hacemos subir en el campo visual, eso que nos parecía muy pesado, de repente se vuelve ligero, ¿no? Como si fueran globos, como una pompa de jabón. Y el mismo elemento que antes percibíamos como pesado, ahora lo percibimos como más ligero que el aire, ¿no? Que es lo que sucede cuando subimos en el campo visual un objeto que debería ser pesado, ¿no? Pero ahora si le añadimos algo, ¿no? Que es esta especie como de esquina de armario, lo hemos convertido otra vez en un objeto que está encima de otro, ¿no? Es decir, le hemos devuelto su peso. Ahora está balanceándose ahí en un equilibrio precario, en una esquina de un mueble, y ese delicado equilibrio vuelve a introducir una tensión porque queremos que se resuelva, que se caiga de una vez o arrimarlo para que se quede cómodamente instalado encima del armario, ¿no? Hemos de nuevo introducido una tensión. Y las tensiones, que son como fuerzas visuales que están en las composiciones, se trabaja constantemente con ellas, ¿no? Pues creando movimiento, creando quietud,
y son fuerzas que subyacen detrás de las composiciones y se organizan en lo que conocemos como esquemas compositivos. Los hay diagonales, circulares, radiales, espirales, por líneas convergentes en forma de S, en forma de triángulo, de L, por redes modulares, por simetría. Si no queremos líos, podemos hacer una composición como esta, quieta, parada, sin emoción, sin interés, pero nosotros necesitamos acción, ¿no? Necesitamos algo, movimiento, algo que nos estimule para que eso tenga algún interés, ¿no? Es como contar una historia. Si todo está apacible y controlado, no tiene interés. Necesitamos acción. Y eso nos lo dan pues, las líneas curvas, oblicuas, las líneas quebradas, que se asocian con la vida y con la acción. Y todo lo que escape de eso y se vaya a lo horizontal, a lo vertical, se asocia con el sueño, la quietud y la muerte, porque lo asociamos por nuestra experiencia con la realidad, con la falta de movimiento, ¿no? Entonces necesitamos para sentirnos estimulados acción, pero una acción nos genera también conflicto, ¿no? Es como en las películas, lo de contar las historias. Nosotros, si una historia es siempre en fin, algo donde no pasa nada, la gente es feliz todo el tiempo y nada más, ¿no? Van a jugar, en fin, al parque y nadan y comen y son felices, pues eso no tiene ningún interés. Nosotros en una historia queremos ver conflicto, queremos ver acción, ¿no? En el campo visual también queremos ver conflicto y acción, pero eso se tiene que resolver. Imaginar un final donde el asesino está con el cuchillo para matar a alguien y acaba ahí la película. Eso no nos da mal rollo. Tenemos que, sí, necesitábamos acción, pero tiene que resolverse esa acción, ¿no? Y en lo visual también. Si tenemos una composición como esta, donde se producen muchas cosas, hay movimiento, hay acción, hay líneas quebradas, hay líneas diagonales, que son los que indican acción, luego eso tiene que ser compensado con otras líneas, otras fuerzas, ¿no? Hemos desatado fuerzas y tensiones, hay que compensarlas para que no nos quede desequilibrado y no nos dé mal rollo. Tiene que equilibrarse en el campo visual, ¿no? Mirad, por ejemplo, Kandinsky, un cuadro del pintor Kandinsky, que era muy dado a trabajar con líneas, con formas y todo eso, y meterles tensiones y hacer que hubiera mucha acción en el campo visual, que es el inventor, se considera el inventor de la pintura abstracta. Si le quitamos una parte del cuadro, la otra, aunque tiene mucha acción, nos da cierto desazón, porque va todo está todo como inclinado en una dirección. Pero si le ponemos la otra parte, vemos que queda compensado. Hay fuerzas, se mueven las cosas, pero unas equilibran a las otras, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con todo esto, ¿vale? Tenéis que coger en casa, conseguir, en fin, de revistas, papeles, a ser posible de colores, papeles de regalo, cualquier cosa. Recortar, hacer recortes, ¿vale? Con diversas formas. Vamos a hacer diversas formas, como yo he cogido ahí una revista que tenía y he recortado cosas, ¿no? Y le damos, bueno, pues formas, rombo, algo en zigzag, circulares, cuadrados, rectangulares, etcétera, ¿no? Una tijera que tengamos por casa, ¿vale? Y no necesitamos pegarlo, ¿no? Lo ponemos sobre una superficie y hacemos diferentes formas, diferentes composiciones. Aquí os puse unos ejemplos, hice unos cuantos ejemplos para que vierais cosas que expresan distintas emociones, sentimientos. Voy a hacer una lista de cosas que quiero que expreséis con vuestras composiciones, ¿no? Conflicto, movimiento, quietud, agitación, serenidad, crispación. Os la voy a poner ahí en el aula virtual para que la veáis, ¿no? Y de todos modos lo voy a poner aquí en el YouTube, ¿no? Debajo en la descripción del vídeo os voy a poner las cosas de las que tendríais que hacer composiciones. Pues voy a poner unas cuantas, como 20 o así, entre 15 y 20,
y podéis escoger pues 5 o 6 cosas, ¿no?, para hacer. Tenéis que buscar que la composición que hagáis, que será combinar los elementos como estáis viendo, ¿no?, que he hecho yo, y luego con vuestro móvil o con una cámara de fotos hacéis las fotos, ¿no?, y eso será la composición sobre un fondo, sobre una superficie, un fondo blanco o de algún tono de color, lo que prefiráis, ¿no? Pues intentáis buscar este tipo de sensaciones, de emociones y de todo esto con una composición, ¿no?, y ver hasta qué punto pues eso, una simple composición puede darnos pues resultados, ¿no?, puede transmitirnos cosas, puede ser parte de lo que queremos comunicar, ¿no? Y nada más, espero que me lleguen muchas cosas interesantes como me están llegando de todo lo que mandáis, que la verdad es que hay cosas muy buenas.